Buenos días, iglesia. Bienvenidos a un nuevo servicio virtual, a un domingo para celebrar la resurrección de Jesucristo y la salvación que tenemos en Él. Queremos darle la bienvenida a nuestra iglesia madre en Bogotá, a todas las personas que se conectan desde otras obras e iglesias en Colombia y, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan de otros países del mundo. Si tú eres invitado y nos acompañas por primera vez, queremos contarte que somos La Biblia Dice, una iglesia cristiana que tiene por manual de vida la Biblia, pues consideramos que la palabra de Dios tiene preeminencia. Les quiero invitar para dar inicio a este servicio a que me acompañen en oración. Vamos a tener 3 peticiones de manera especial, las cuales ustedes también pueden volver a ver en la página web de nuestra iglesia. La primera de ellas es porque Dios está en control del conversatorio que vamos a llevar a cabo el próximo 22 de noviembre. La segunda, por las salidas evangelísticas a la localidad de Kennedy en Bogotá. Y la tercera, porque podamos retomar nuestros viajes misioneros. Así que les pido por favor que me acompañen orando. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos juntos. Amado Señor, primero que todo te queremos dar gracias, Señor, por la salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Te queremos dar gracias, Padre amado, por tu palabra, por la Biblia y porque de ella podemos aprender libremente. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste en el retiro con los líderes de nuestra iglesia y clamamos a ti de manera muy especial que les estés guiando y acompañando para que puedan implementar cada una de estas situaciones que tú colocaste en sus corazones. Señor, te queremos pedir porque estés en control el próximo 22 de noviembre de ese conversatorio que se llevará a cabo para poder también honrar tu nombre. Que pueda ser tu palabra expuesta con denuedo. Cuida a quienes participarán de él y ponnos una carga en el corazón a nosotros como creyentes para que podamos estar invitando a muchas personas, a todos aquellos que necesitan conocer de ti para declararte como Señor de sus vidas, y haya un fruto, Señor, y fruto que permanezca. Te pedimos de igual manera, Señor, porque permitas realizar las salidas evangelísticas a la localidad de Kennedy, que estés de manera especial cuidando a ese equipo que va a ir a este campo, y bueno, preparando, Señor, los corazones de todos aquellos que puedan escuchar tu palabra, que ellos realmente tengan un corazón dispuesto y puedan recibirte, Señor, para que nuevamente haya fruto en tu nombre. Padre, también te queremos pedir de manera muy especial porque permitas nuevamente retomar las misiones, ese corazón de nuestra iglesia, Señor, esa gran comisión que nos has entregado. Y como dice tu palabra, ir hasta el último rincón de la tierra para que pueda compartirse tu evangelio. Señor, ponemos en tus manos en este momento a Rudy, nuestro pastor, para que lo uses como instrumento y permitas que ese libro precioso de Primera de Corintios nuevamente toque nuestras vidas de manera especial. Pero te pedimos que realmente dispongas nuestra vida y corazón, Señor, para que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Todo esto lo pedimos a ti siempre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenos días, iglesia, y a continuación los quiero invitar a todos para que leamos la palabra de Dios. Nos vamos a ubicar, por favor, en el libro de Proverbios, en el capítulo 25, versículo 21. Proverbios 25, versículo 21. Y dice la palabra de Dios: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado
la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Bueno, hermanos, y a continuación los invito para que sigamos adorando a nuestro Señor. Iglesia, ¿están listos para que cantemos y alabemos a nuestro Señor esta mañana? Espero que sí, con todo el corazón. ¿Saben? Poder alabar a nuestro Señor, poder cantarle, poder gozarnos aún por medio de cada una de estas canciones es algo muy lindo, es algo muy especial, y el Señor desea que nosotros, su iglesia, le alabemos, ¿cierto? Le cantemos. Esta primera canción nos anima y nos recuerda que tenemos una misión, que tenemos un campo y que el Señor desea que llevemos su gloria a todas las naciones. Así que, bueno, cantemos al Señor esta primera canción. Dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Llevaré tu gloria a las naciones. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para
basta solo con decir, es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Bueno, iglesia, ahora vamos a cantar juntos esta tercera canción y la verdad es una canción muy especial para mí. Esta canción se llama La Biblia dice, y cada vez que la canto o que recuerdo su letra me hace recordar ese día que llegué junto con mi familia a la iglesia, ver ese lugar de amor, ese lugar en el que el Señor nos puso para perfeccionarnos, bueno, para salvarnos, para perfeccionarnos y para vivir por un propósito más grande, vivir por la misión que Él nos ha dado, vivir por Colombia para Cristo. Así que yo quisiera animarles, iglesia, a que, bueno, cantando esta canción, le demos gracias a Dios por nuestra iglesia, por la Biblia dice. Yo conozco un lugar, es una iglesia de Dios, donde reina un amor muy especial. Allí puedes aprender la palabra del Señor, el plan único que Dios al hombre dio. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, lugar de amor. La Biblia dice, tiene un mensaje, Cristo a Colombia quiere salvar. Si alguien llega a visitar esta gran congregación, Cristo espera conquistar su corazón. Ven, hermano, a compartir nuestra dulce comunión, este gozo y paz que da la salvación. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice, lugar de amor. La Biblia
aprender una canción nueva, una canción de verdad que nos anima a recordar aún la visión que el Señor nos ha dado como iglesia. Existimos para glorificar a Dios, y esta canción se llama Toda la Gloria. Es una canción en la que le decimos: Señor, de verdad tú eres admirable, tú eres grande, tú te mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Y bueno, ¿qué es la idea? Que la cantemos pues 2 veces. La primera vez la vamos a escuchar para irle cogiendo el tiro. La segunda espero que la podamos cantar con todo nuestro corazón al Señor. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Dios admirable, inigualable Rey, verdadero y fiel, Dios eterno, en todo tiempo yo te adoraré, soberano y sublime, tú serás por la eternidad. Multitudes te adoran, las naciones se postran, a una voz cantarán. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú eres santo, tú eres digno de adorar. Toda la gloria, la honra y el poder sea por siempre a Jesucristo el Rey. Tú
bueno reunirnos un día más para celebrar este domingo de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para poderle alabar, para poder leer y aprender de su palabra y escuchar, como diría Pablo, que la palabra de Dios no está presa. Y bueno, a continuación estemos ahí atentos a los anuncios de la semana. El primero de ellos tiene que ver con el conversatorio que se llevará a cabo el próximo 22 de noviembre, domingo a las 4 de la tarde. El título de este conversatorio: ¿Cómo enfrentar los miedos por la pandemia? Y estaremos allí hablando de esos miedos que ha producido la pandemia y cómo enfrentarlos y vencerlos a través de la palabra de Dios. Y desde ya, si conoces a alguien que esté pasando por esto, pues que estés orando por él, que lo estés invitando para que sea partícipe de este conversatorio. Nuestro siguiente anuncio tiene que ver con la salida Regando la Buena Semilla Kennedy. Como iglesia estaremos el próximo domingo y el siguiente visitando la localidad de Kennedy. Estaremos allí compartiendo el Evangelio en esta gran localidad. Y para que podamos ver el fruto, ese fruto de almas, es necesario que desde ya estemos unidos clamándole al Señor por las siguientes peticiones: por cuidado y protección de Dios en cuanto a las actividades programadas, por el denuedo de ese poder de Cristo para poder compartir el Evangelio y su palabra, porque Dios prepare el corazón de cada persona que va a escuchar el Evangelio para que esa semilla caiga en buena tierra, por una puerta abierta allí en Kennedy. También porque Dios levante un pastor junto con su familia y un grupo de creyentes para que se movilicen y puedan establecer una iglesia en esta localidad. Y por último, por la guía y sabiduría y los recursos para este desarrollo de los cursos gratis que se van a llevar a cabo allí, a través de los cuales esperamos llegar a diferentes grupos de personas. Y nuestro tercer anuncio tiene que ver con el sábado, este servicio de alabanza, de acción de gracias y oración que se llevará a cabo el 29 de noviembre, el domingo a las 6 de la tarde. Y bueno, aquí recuerda, si puedes compartirnos allí un videito no mayor a 30 segundos donde cuentes a la iglesia lo que Dios está haciendo en tu vida, bueno, ahí te estamos animando a que lo hagas. A ti, niño, joven, adulto o anciano, cualquiera puede enviar su video, y lo mismo, también cualquiera puede participar del sábado. Nuestro siguiente anuncio tiene que ver con la ofrenda. Si todavía no tienes claro cómo ofrendar, comunícate con el líder de tu ministerio. Él tiene un instructivo claro y sencillo y te va a mostrar cómo hacerlo. Y a continuación veremos en las pantallas el horario de la semana. Muy buenos días, amada iglesia. Quiero ante todo darles las gracias, de verdad muchas gracias por estar orando por nosotros en ese retiro del equipo pastoral. De verdad que sentimos la presencia de Dios y la guía del Señor, que era lo que más anhelábamos para esa toma de decisiones, empezando ya a proyectarnos obviamente al 2021 en medio de esta pandemia. Y Dios fue fiel. Tuvimos un muy buen tiempo de compañerismo después de meses de no vernos, de no abrazarnos, y fue muy, muy lindo. El Señor nos guió en varios temas fundamentales y en su momento estaremos contándoles e implementando cada cosa. Nada del otro mundo, pero sí creemos que Dios nos guió en cosas muy importantes de una forma muy clara, muy linda y que llena nuestro corazón de gozo. Contarles también y pedirles su oración por la familia Corredor. Lilian Montoya, Corredor, ¿verdad? La esposa de Juan Camilo, a quien amamos y conocemos muchos de nosotros, en estos días pasados perdió a su hermano. Y queremos pedir que estemos orando por esa fortaleza, consuelo para la familia, y en una forma muy especial, que aquellos que no conocen del Señor, pues Dios use esto para llevarles a los pies de Cristo. Darle gracias a Dios también por usar a Rodrigo hace 8 días, llevar esa palabra de Dios a la iglesia, impactar los corazones de la congregación. Gracias a Dios también por Daniel Felipe y María Fernanda, Pipe y Mafe, que se casaron el viernes. Ahora les quedamos debiendo la fotico, por lo que esto lo grabamos antes, pero en 8 días, Dios mediante, no solo una, sino 2 fotos, 2 bodas, así que pendientes, ya van a ver de quién se trata la otra boda
también. Muy bien, en esta mañana vamos a estar ahí en Corintios y vamos a iniciar ya el estudio del capítulo 5. En este capítulo 5 lo que Pablo hace es amonestar a la iglesia por su falta de disciplina. Ellos no estaban tratando con el pecado, ¿verdad? Público, abierto, que la iglesia estaba cometiendo, y Pablo les amonesta. Ahora vamos a notar en unos momentos que Pablo no se dirige a ese famoso pecador, ¿verdad? Ya van a entender por qué lo digo, muchos lo saben, aquel que fue aún entregado a Satanás. No, sino que se dirige a la iglesia como cuerpo, que estaba tolerando una inmoralidad terrible, recordándoles la importancia de la disciplina bíblica y aún el peligro de la falta de la misma en cuanto a la misma causa de Cristo se refiere. Vamos a estar hablando de un tema candente, ¿verdad? Que choca de frente con el mundo de hoy, un mundo que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, un mundo que exalta, alaba, acepta el pecado en todas sus formas. Pero vamos a entender y recordar que no debe ser así en la iglesia del Señor. Veremos que en la iglesia del Señor, por el contrario, se nos llama a enfrentar el pecado, a llamarlo por lo que es, a juzgarlo bíblicamente, al punto de señalar a ese pecador no arrepentido, echándole de la iglesia, entregándolo a Satanás para acabar con su carnalidad. Fuertísimo, ¿verdad? Ya vamos a entender. Y siempre, qué lindo esto. Igual que en el 4, ahora el 5, igual que en el 3, ahora el 5, buscando la restauración y la edificación del creyente y por ende del cuerpo del Señor Jesucristo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el capítulo 4, si tienen buena memoria. Vamos a leer todo el 5, no es muy largo. Vamos a recordar o hacer un sobrevuelo flash de lo que hemos visto hasta acá en el libro, capítulo por capítulo, los diferentes temas. Y luego un sobrevuelo del 5 que vamos a leer y ya para entrar en materia. Así que si nos ubicamos, si no están ahí todavía, en 1 Corintios, capítulo 5, y conmigo ahí en sus Biblias, y ojos abiertos, oídos atentos, un corazón inclinado a la palabra, para que desde ya Dios nos esté hablando. Y vamos a ir ahí al 5. Son 13 versículos, dice así la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Muy bien, ahora vamos a recordar rápidamente, como les dije, lo que hemos visto hasta acá. Y básicamente del capítulo 1 al 6 vemos el mal comportamiento de la iglesia en Corinto. Todo comienza por las cosas que Pablo escuchó, ¿verdad? Ahí en el 1:11, si quieren verificar después, tomar nota, pero no es la idea de demorarnos acá.
Había divisiones al seguir a los hombres. Eso se ve en el capítulo 1, ¿verdad? Del 10 al 17. Estaban favoreciendo la sabiduría humana por encima de la divina. ¿Lo recuerdan? Del 1:18 hasta el 2, versículo 13. Ellos estaban permaneciendo en la carne, carnales, inmaduros, ¿recuerdan? Y eso está básicamente del 2:14 hasta el 3:7. Ellos estaban olvidando el juicio venidero, el mismo tribunal de Cristo, del 3:8 hasta el final, el 23. Y en el 4 estaban jactándose de sí mismos, envanecidos, que fue lo que terminamos la vez pasada, el capítulo 4. Y ahora estaban fallando al disciplinar. No estaban tratando con el pecado público y abierto en la iglesia. Las palabras claves de este capítulo son fornicación, levadura, mundo, juzgar y Cristo, Jesucristo, Jesús, el Señor, una de sus formas, pero el Señor Jesucristo. Vemos cómo Pablo conecta con el tema anterior en el versículo 2. Les dice, vosotros estáis envanecidos, ¿verdad? Y es una consecuencia del envanecimiento, esta falta de disciplina, y lo vemos acá. Y él está haciendo esa transición, conectando, qué bonita es la Biblia, ¿verdad?, del tema anterior al presente para hacer el cambio, pero diciendo, esto fluye. Y ese envanecimiento está causando que ustedes no disciplinen el pecado. Y piénsenlo, juzgando a los apóstoles e ignorando el gran pecado. Ante un pecado que era condenado por el mundo inconverso, la iglesia no estaba disciplinando, sino que se jactaba. Y Pablo les va a recordar y aún a enseñar cómo disciplinar. Y noten, él les recuerda ese principio del cuerpo y de la levadura. Y les dice que ahora son masa nueva, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificado, ese Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Y les dice 3 veces, 2 muy claras y una en forma indirecta, quiten a ese perverso en medio de ustedes. Qué tremendo. Capítulo 5, obviamente, el versículo 2, el 7 y el 13. En el 2 y en el 13, directico. En el 7, de alguna manera, en la ilustración. Ahora, hoy vamos a ver básicamente la disciplina en la iglesia. Y esto toma los primeros 6 versículos. Como ven ahí en sus pantallas, primera parte nomás hoy. Podríamos enseñar todo el 5 en una sentada. Podríamos enseñar 6 versículos en una sentada. Pero como siempre digo, no hay afán y es un tema tan fascinante e importante que nos vamos a tomar el tiempo. Hoy solo la primera parte, básicamente los versículos 1 y 2. Muy bien. Yo sí quisiera leer una vez más del 1 al 6, que es nuestro texto. Quiero que vean que allí es una sola idea, por así decirlo. Dice así, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y ahí vamos a parar en cuanto a esta serie, a este tema de la disciplina en la iglesia. Y esta mañana exclusivamente vamos a considerar esa disciplina en la iglesia ante el pecado en la iglesia. ¿Okay? No en el mundo. Vieron ahí, yo no voy a juzgar al mundo, hay que ganar al mundo, Dios juzgará al mundo, pero en la iglesia ustedes no juzgan, ¿cierto? Y pilas, es importante esa frase aunque repetitiva, ante el pecado en la iglesia.
una vez más, y ojalá eso permee y empiece ahí a aferrarse y a orar en el corazón, pero esta vez solo el 1 y el 2, que es el texto para hoy. Oramos y entramos en materia. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Qué tremendo, ¿no? El apóstol Pablo, después de aún recordarles que él va a ir y vamos a ver de qué se tratan sus vidas, porque el reino de Dios no son palabras, sino que es justicia, y ellos creyéndose ya reyes del universo y menospreciando a los apóstoles, recuerdan, no es casualidad. Él comienza diciendo, hey, por todos lados me llegan noticias, se oye el rumor de que en la iglesia en Corinto hay fornicación entre los creyentes. Y es una fornicación de tal magnitud que es condenada por el mundo inconverso. Ellos no se atreven a hacer lo que los corintios están haciendo. He escuchado que hay un creyente en Cristo Jesús, miembro de la iglesia, que está teniendo relaciones sexuales permanentes con su madrastra, aún unida a su padre. Y esto es increíble. Y les dice, es que están envanecidos. Es el problema del capítulo 4 que está tratando. Y ahora les muestra las graves consecuencias del envanecimiento. Y les dice ahí de seguido, en lugar de andar así, no deberían llorar, clamar, lamentar, andar de luto a causa de ese gran pecado. Y entonces hacer lo que hay que hacer y que Dios les ayude a quitar a este hombre de en medio de la congregación. Es lo que dice el texto. Ahora fíjense, es que el pecado en la iglesia, que debe ser disciplinado, causa un mal reporte. Y bueno, olvidaba, pero siento que debo hacerlo. Vamos a pedir que sea Dios que nos enseñe un tema, como dije, candente. Y es clave que sea Dios, su palabra y el Espíritu de Dios confirmando esas verdades en nuestro corazón. Padre bueno, gracias por esta mañana, gracias por este libro, gracias por tu Biblia, Señor, porque tú nos conoces y ella trata cada tema posible, cosas que aún a veces tal vez evitaríamos como hombres, pero tú la traes a la mesa y, Señor, no la vamos a quitar, sino con gozo la vamos a recibir. Pero te necesitamos, Señor, como dije y lo creo de todo corazón, no solo es un tema candente el disciplinar a causa del pecado, sino que tristemente tu iglesia, Señor, a nivel mundial, siempre es afectada por el mundo. Y lo que el mundo vive, tristemente, lo termina viviendo tu iglesia, lo que debería ser al revés. Queremos que sea diferente con nosotros, Señor. Así que háblanos al corazón y enséñanos a ver el pecado como lo ves y a tratarlo como lo tratas. Enséñanos, Señor, en cuanto a la disciplina bíblica en la iglesia. Y evalúa nuestras vidas y déjanos ver dónde estamos en realidad. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, clamándote también por aquellos que sin Cristo hoy nos escuchan, para que hoy sea el día de su salvación. En Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. El pecado en la iglesia que debe ser tratado causa un mal reporte. Dice allí, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Como siempre, ¿verdad? Aunque, ojo, aquí no hay palabras raras, nunca las hay, ¿verdad? Las explicamos, tal vez no son sencillas de entender o tienen un significado bien importante que hay que captar, pero mi punto es el siguiente, es un texto tan claro. Y como veremos, aquí no hay palabras que hay que definir, pero sí las vamos a entender y a estudiar. ¿Listos? Comienza el apóstol diciendo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y ese de cierto se oye increíble, pero es una frase importante, tal vez la que más merece explicación de alguna manera, porque implica que completamente, comúnmente, en realidad, se oye, se da reporte o se reciben noticias. El punto es, esto ha llegado a todas partes y la gente está hablando y llegó a mis oídos. Ustedes están en fornicación. Tremendo, ¿no?
Así que vemos que Pablo se entera de este pecado y de la condición de la iglesia, no porque ellos le escriban, no porque el liderazgo le diga, Pablo, estamos preocupados, mira lo que... No, ellos, chitín, chitín, la iglesia jactándose. Y Pablo escucha y les escribe porque los ama. Y ellos mismos, como en 1 Corintios 1:11, alguien más le dijo a Pablo, aquí es igual. Así alguien más lo dijo y le llegó a sus oídos, y Pablo lo pone en la mesa en esta carta con palabras fuertes. Pero como sabemos y veremos aún hoy otra vez, que Dios usa, y gracias a Dios la iglesia responde. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Esta palabra fornicación habla de toda impureza o inmoralidad sexual. Es decir, todo acto sexual, a solas o con alguien más, fuera del matrimonio y del diseño divino. No lo pierdan. Todo acto sexual fuera del matrimonio y diseño divino. Y ahí mastíquenlo, medítenlo, creo que es claro. Eso es fornicación, ¿ok? Y vamos a... Ahora, perdón, lo digo de nuevo, me perdí acá. Lo que quiero que noten es que vemos en las palabras de este texto que aunque Pablo va a tratar el peor de los casos, y es un pecado público, voluntario y conocido por todos, no era el único. Qué triste, hay fornicación entre ustedes. Y Pablo la tratará en el resto de la carta. Y lo va a mencionar aquí y allá porque, como vemos, era un pecado que ya estaba afectando al resto del cuerpo. Sí, este hombre era el peor de todos y había que tratarlo, pero qué triste, no era el único. Ahora, la fornicación, hay que entender, era algo aceptado por el mundo de entonces. Qué interesante este pasaje, fíjense, Hechos 15:20 dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Y les explico, aquí están los gentiles llegando a Cristo, los apóstoles judíos todavía no captan qué está pasando, ni saben cómo tratar con ellos, y tienen que reunirse y orar, y esta es la poca luz, por así decirlo, que reciben en ese momento. Y les dicen, miren, por ahora ellos no tienen que guardar la ley, se salvaron en Cristo Jesús, pero díganles que eviten estas cosas porque son cosas que van a ofender y ser tropiezo a los judíos. Y confirmen en el texto, en todos esos lugares habían sinagogas, habían judíos y Dios quería su salvación. Lo que quiero que noten más allá es que está la fornicación como algo que tenían que evitar para no ser tropiezo a los judíos, porque para los gentiles era algo tan normal. Ahora, pilas, aquí no se entiende el concepto de iglesia todavía hasta Efesios, y es más, cuando Pablo ya recibe el misterio de la iglesia, judíos y gentiles, uno en Cristo, un solo cuerpo, él les escribe lo siguiente, y noten por favor ya la diferencia, Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ya entendiendo la santidad de ese cuerpo de Jesucristo, plenamente la voluntad de Dios revelada a su iglesia, Él les dice, ni aún se nombre. Ahora, ¿saben que la situación del mundo hoy es la misma que hace ya 2000 años? Y hoy en día la fornicación es algo plenamente aceptado, y qué dolor da en el corazón ver a una madre animando a sus hijas a ser fornicarias, a tener relaciones antes del matrimonio, y ni se diga de los hombres, tristemente. Entonces vivimos en un mundo que no ha cambiado mucho y la palabra de Dios permanece. Pero fíjense, dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. No lo pierdan. A los efesios les dice, ni aún se nombre entre vosotros. Y este pecado tan tenaz de este hombre cristiano acostándose con su madrastra, ni se nombraba aún entre los incrédulos. Ahora, era un caso tal de fornicación que literalmente era condenado. Ni aún se hablaba de eso entre aquellos gentiles incrédulos que no conocían a Cristo. Y la declara, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y saben, acá vale la pena meditar un poquito en los involucrados, porque esto impacta, y es entender que ese alguno era un creyente salvo de verdad que pertenecía a la iglesia en Corinto, como aprenderemos después en el pasaje plenamente.
Mientras que la esposa del padre, su madrastra y su mismo papá eran incrédulos. A ellos no se les pide nada, no se dice nada de ellos, se les deja tranquilos porque no son miembros de la iglesia. Pero piénsenlo, qué tremendo, un creyente afectando de esa manera a su papá, a su madrastra, incrédulos, a toda una ciudad y por ende casi que al mundo entero de ese tiempo, ¿verdad? De cierto se oye. Ahora, el hecho ya lo entendemos, ya lo declaramos, pero es que este creyente en Cristo Jesús se estaba acostando con su madrastra unida todavía a su padre. ¿Saben que en el Antiguo Testamento bajo la ley esto se pagaba con la muerte? Miren estos pasajes, Levítico 20:11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Y bueno, es la ley, es el Antiguo Testamento para Israel, ¿cierto? Pero ambos, el hombre y la mujer, deberían morir. Dice Deuteronomio 27:20, maldito, y esta es una palabra fuertísima, el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Ahora, esto ni lo hacían ni lo aceptaban en Corinto. Piénsenlo por un segundo, ya hablamos de Corinto, una ciudad grandemente pecadora, una ciudad muy pagana, pero ellos no llegaban hasta allá. Y sí estaba llegando hasta allá la iglesia del Señor, a través de este hombre haciéndolo y la iglesia envanecida, jactándose. Ahora, vamos a hacer un par de aplicaciones a lo que hemos visto. La primera, un reporte que afecta la causa del Señor. Porque estas malas noticias corren contrario al Evangelio. Vengan conmigo a Romanos, ahí a la izquierda, ¿verdad? Para los más nuevos, en el capítulo 10, Romanos 10, citando a Isaías, vea lo que el apóstol Pablo dice en el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y qué triste, ¿no? Y es que lo sabemos muy bien como iglesia, ya tenemos suficientes años en esto, ¿verdad? Cada creyente lo entiende. Cuán difícil es que avance el Evangelio. Cuán difícil es que llegue a algunos lugares y aun cuando llega, cuán difícil es que lo crean. Pero ¿saben? Un mal reporte corre velozmente y es creído por todos de una. Piensen lo que eso causa a la causa de Jesucristo, valga la redundancia. Dice Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Cuál es el punto acá? Mira, como cristiano, tú puedes hacer 1000 cosas bien hechas y muy buenas, como esposo, como padre, como jefe, muchas cosas increíbles y nadie dice nada, todos callados. Pero haz una cosa mal y verás. Ahora, todo lo que se oía de Corinto no era Cristo y este crucificado. Todo lo que se oía de Corinto es que había fornicación en la iglesia, y tal fornicación que ni se nombraba aún entre los gentiles. ¡Wow! ¿Saben? Esto causa que otros también pequen. Y aquí les pido que vayamos a primer libro de Samuel, ahí en el Antiguo Testamento, primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Vamos a ver la historia de los hijos de Elí, ese sumo sacerdote de la época. Y qué tremenda ilustración nos da el Señor. Primer libro de Samuel 2, y voy a leer del 22 al 24. Noten, por favor. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Los hijos del sacerdote, piénsenlo. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¡Wow!
Fíjense, su mala fama, su fornicación con las mujeres de Israel corría y todo el pueblo lo sabía. Y lo más triste de esto es que hacían pecar al pueblo de Dios, no lo pierdan. Y todo el pueblo estaba cayendo en pecado, porque los hijos del sacerdote andaban en fornicación y su fama, su mala fama, corría y afectaba al pueblo de Dios. Volviendo a Corintios, Primera de Corintios, miren un par de versículos acá, solo para que vean lo que viene aún, nos vamos a adelantar un poquito. El 6:15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y dice en el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Era algo grave. Y fíjense en el 7:2, por causa de las fornicaciones que he escuchado, que me han llegado a mis oídos, de las que habla todo el mundo, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pero fíjense, sí, había un caso tenaz que ni se nombraba entre los gentiles, pero no era el único. Y a causa de las fornicaciones, Pablo tiene que darles algunas directrices porque todo el pueblo estaba llegando a pecar. Ahora, como lo veremos, ¿no? Y ya lo leímos, un poco de levadura leuda toda la masa. Estaba leyendo de la historia de una cristiana, una creyente de la China, que fue traída a los Estados Unidos para ser capacitada en algunos principios de liderazgo cristiano, manejo de niños, etc. Y los pastores o líderes de la iglesia en la que ella estaba aprendiendo, ¿verdad?, le dicen, mira, ¿no te gustaría que tus otros hermanos chinos vinieran y aprendieran también cosas de la Biblia? Y cuentan, historia real, que esta creyente china levanta sus manos al cielo y con una cara de horror dice, oh, no, Dios nos guarde de que mis hermanos vengan y vean cómo viven los creyentes americanos. Ella estaba diciendo, nosotros estamos allá tranquilitos en santidad, tal vez no sepamos mucha Biblia, pero somos santos, pero aquí lo que yo veo entre los cristianos, no quiero que mis hermanos lo vean. ¡Wow! Y fíjense, causa que el nombre sea blasfemado. Romanos, otra vez Romanos, ahora en el capítulo 2, ahí a la izquierda de Corintios. Romanos capítulo 2. Y vean lo que dice el 23 y el 24. Está hablando a los judíos específicamente, pero ¿qué aplicación para nosotros, iglesia? ¿Listos? 2, el 23 y el 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los judíos tenían la ley, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, y la rompían haciendo esas cosas, pero se jactaban de tener la ley. Ahora, apliquémoslo. Oye, ¿a qué iglesia es que vas? A la Biblia dice. La Biblia dice. Y andas en fornicación, ¿no? Y haces que blasfemen su nombre. ¡Ay, disque cristianos! Creyentes, vamos a entender algo acá esta mañana. Si el mundo fornica, está bien. Es de esperarse. Aún para el mundo mismo es aceptado. Se anima a hacerlo. Pero si un cristiano lo hace, hay que entender algo. A causa de la conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano, el mundo perdido, de alguna manera que no puedo explicar, usa otra regla para los creyentes, entendiendo lo que su conciencia dicta. Y nos miden con otra regla. Y ay, de que tú de la Biblia dice, hagas algo mal. Y harás blasfemar el nombre del Señor. Ahora piensen, ¿no? Haciéndolo más práctico aún, ¿con qué autoridad les llevaremos el Evangelio si andamos en estas cosas? ¿Con qué poder vamos a marchar a las naciones? Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Iglesia, la Biblia dice, pero si andamos en pecado, ¿con qué poder marcharemos? ¿Qué será de la causa del Señor? El mundo por el que Él murió en una cruz en Calvario. El mundo por el que resucitó para darle esperanza y sacarles de las garras del maligno y del fango de la inmundicia del pecado. Ahora, un reporte verdaderamente terrible. Continuemos.
afecta a la causa de Cristo y verdaderamente era terrible. Piénsenlo, ¿verdad? Ni aún se nombra, ¿verdad? Porque vuelve a la luz tinieblas. Mateo capítulo 6, Mateo 6, parte del Sermón del Monte, ¿verdad? Y dice el 22 y el 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y recuerden, en el 5:14 él ha dicho, vosotros sois la luz del mundo. ¿Recuerdan? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y yo me imagino el dolor del corazón del Señor Jesucristo diciendo estas palabras. Él se va pronto, ¿verdad? Lo sabía. Y dejará en la tierra a los creyentes, luz del mundo. Pero si esos creyentes se entregan a las tinieblas, al pecado, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Pero aquí está este Hijo de Dios haciendo cosas que ni el mundo acepta. Entonces, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? No lo pierdan, por favor. Y por ende, el mundo no verá la luz. ¿Cómo? Si la luz es tinieblas, ¿qué será de las tinieblas? No lo pierdan. Hay una habitación muy oscura y de alguna manera vamos a poner una luz en esa habitación para que la gente pueda ver, pero esa luz resulta ser tinieblas. Entonces las tinieblas entran a las tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Génesis capítulo 1, el mundo no podrá ver la luz. Génesis capítulo 1, primer capítulo de nuestras Biblias. Y vamos a leer los versículos del 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora, hay muchos que saben esto y no permiten que yo me invente o mienta, me invente algo o les diga mentiras, ¿verdad? Pero sabemos perfectamente que el sol, la lumbrera mayor, tipifica a Jesucristo. Y la luna, la lumbrera menor, tipifica a la iglesia. Ella no tiene luz propia y lo que hace es reflejar la luz del sol a un mundo en tinieblas. Y Dios puso ambas en los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Vosotros sois la luz del mundo en tinieblas. Y para señorear en el día y en la noche. Y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Ese separar, es apartar, es marcar una diferencia entre la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Es bueno que la luna alumbre a la tierra en la noche. Es bueno que la luz marque aparte la diferencia entre lo que es bueno y es malo, en lo que es luz y lo que es tinieblas. Juan capítulo 1 dice que la vida es la luz. Y si nosotros permitimos que Cristo viva en nosotros, si vivimos esa vida agradable a Dios, el mundo verá la luz. Y aquellos que anhelan algo mejor que el fango del pecado podrán acercarse a la luz, tendrán esa oportunidad y podrán escuchar el evangelio y podrán creer y salvarse y ser rescatados, lavados por la sangre del Cordero de toda su inmundicia, puestos en alto. Pero si nosotros, la luz, andamos en tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Saben que esto es algo que aterra al Espíritu Santo de Dios y les explico por qué. Volvamos a nuestro texto para ir a la izquierda a Romanos capítulo 6 rápidamente. Romanos 6. Y en el versículo 1 vemos la pregunta del hombre, ¿cierto? Dice el 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y es que en Corinto, en Roma y en otros lugares de aquella época habían convertido la gracia divina en libertinaje, entregándose al pecado. Y dices, ¿de verdad? Bueno, lo mismo pasa hoy. Hay un movimiento creciendo en gracia. ¿Qué creen que predican ellos? Y no es la gracia divina.
Y entonces dicen, no, cuando hay más pecado, hay más gracia, pequemos para que venga mayor gracia. Y miren la respuesta del Espíritu Santo a través de la palabra inspirada del Espíritu Santo. En ninguna manera Dios no lo permita, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en pecado en Él? Y Él dice, de ninguna manera. Y elabora, ¿verdad? Nos explica de qué está hablando. ¿Cómo vamos a seguir pecando? ¿Cómo vamos a vivir en pecado? ¿Cómo vamos a hacer tinieblas? ¡No! Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermano, hermana, cuando estés frente al Señor Jesucristo en el tribunal, ¿habrás sido luz o habrás sido tropiezo y condenación al perdido? Es una pregunta muy válida. ¿Vives a Cristo ahí en el mundo? Esa es la luz. No se trata de echarnos brillantina, es vivir a Cristo. Él es la luz y así tú serás luz. ¿Vives a Cristo o estás viviendo una doble vida que afecta la causa de Cristo? Causa por la que Él fue y padeció y murió en una cruz. Ahora vamos a hablar un poquito de la disciplina en la iglesia, ante el pecado en la iglesia, lo que causa un mal reporte y lo que causa el envanecimiento. Y ya van a entender de qué estamos hablando. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y vosotros estáis envanecidos. Es la misma palabra que se usa repetidamente en el capítulo 4. Orgullosos, arrogantes, inflados. ¿Recuerdan? Puffed up en inglés. Y como ya les dije, se conecta lo que se ha dicho con lo que inicia. Se hace esa transición, pero con una conexión. No es un tema sacado del sombrero, tiene que ver, ¿verdad? Ahora, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Y en el inglés ni siquiera hay signo de pregunta, no hay punto, es una coma. Es decir, él está diciendo es ustedes envanecidos en lugar de lamentarse. Y es que es lo que debería estar pasando ante el pecado. Lamentarse habla de gemir, de estar triste, de andar de luto, de lamentarse, de llorar. Así se traduce en otros pasajes. Miren la primera mención, Sermón del Monte, Mateo 5:4, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, gimen, se lamentan, porque ellos recibirán consolación. Ahí está nuestra palabra. Ahora, mírenla aquí en 2 Corintios 12:21, y elegí este de muchos porque es muy importante. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar, y fíjense por qué, llorar por muchos de los que antes han pecado, y yo creo que todos pecamos aquí y allá, y no se han arrepentido, de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Estamos hablando de un corazón quebrantado ante la maldad, de un gemido y aún lágrimas a causa del pecado, sea propio o ajeno, pero nos duele ver pecado en el cuerpo de Cristo. ¡Wow! ¿Saben? Y que lo busquen, pero hay tantas lágrimas en la Biblia a causa del pecado propio y ajeno. Jeremías, Lamentaciones, los Salmos, lágrimas a causa del pecado.
Entonces andan envanecidos cuando deberían estar llorando, lamentando, para que fuese quitado de en medio de vosotros. Ese quitado habla de remover, de excluir, y solo tiene 2 menciones, y ambas en el capítulo 5 de Corintios. La otra está en el 13, ahí en nuestro texto, si lo quieren leer o me escuchan, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y vamos a entender muy bien que está hablando de sacarlo de la congregación. ¿Okay? De quitarlo de la celebración de la resurrección del Señor Jesucristo y de todo lo que hace la iglesia como cuerpo. Y me dicen, ¿cómo así? Bueno, le cuento a los más nuevos y le recuerdo a los más viejos que en varias ocasiones a lo largo de la historia de la iglesia, aquí y allá, no son muchos, gracias a Dios, pero hemos pedido que creyentes se vayan de la iglesia, algunos hasta por 1 año, algunos por meses. Y gracias a Dios vuelven diferentes, pero se fueron, no pudieron volver. Y es lo que está diciendo nuestro texto. Para que fuese quitado en medio de vosotros, excluido, sacado de la congregación, el que cometió tal acción, ergón, obra o trabajo. Y lo que quiero que vean es que aquí no estamos hablando de un pecado por yerro, por debilidad. ¿Verdad? Nosotros todos a diario estamos fallándole a Dios aquí y allá, como se dice, palabra, obra u omisión, ¿verdad? Así es. Pero aquí estamos hablando de alguien que planifica el pecado y lo ejecuta y lo trabaja. Es una obra. Qué interesante, es la misma palabra usada en Gálatas 5 para hablar de las obras de la carne, entre las que está la fornicación. Entonces no es que, ay, pobrecito, es débil. No. Él lo hizo y sabía lo que hacía. Y puso energía al hacerlo. ¡Wow! Ahora, entendiendo lo que dice el texto, miremos un par de aplicaciones acá. ¿Qué causa el envanecimiento? Ellos están duros y ciegos ante el pecado público. Y es importante, y lo he tratado de recalcar y no sé si lo captaron, pero nosotros no somos policías espirituales, nosotros no somos detectives espirituales. En ningún momento se nos llama a estar ahí metidos con un microscopio, con un telescopio, con una lupa, con lo que sea que quieras usar, de lejos, de cerca, para ver en qué andan los creyentes. No, ahí sí, como dice el Evangelio, ¿verdad? Mírate a ti mismo, quítate esa viga para que puedas arrancar la pajita de tu hermano. No estamos hablando de pecados por yerro, de pecados, ¿verdad?, que los creyentes cometen a diario a veces. No, aquí estamos hablando de algo grande, público y voluntario. Importante. Pilas a eso, ¿ok? Es importante. Ahora, un creyente de la iglesia pecando abiertamente, cometiendo un hecho que los inconversos condenan, ni hablan de eso. Eso es increíble. Y los demás creyentes, la iglesia como cuerpo, envanecida, orgullosa y arrogante, aún jactándose de eso. Miren el versículo 6 de nuestro texto de 1 Corintios capítulo 5. No es buena vuestra jactancia. Se estaban jactando y más aún dejándose llevar por este pecado. Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Qué triste y qué tremendo. Hay algo que no podemos perder, que ya lo mencioné, pero tal vez les voló por encima. Lo repito con propósito. En su envanecimiento, en su fiesta de orgullo, juzgando injustamente a los apóstoles fieles del Señor, mártires de Cristo, como ya vimos, ellos ignoraban y aún celebraban un pecado tenaz. Contrario a la enseñanza de la gracia divina. La gracia no es para pecar. Miren lo que nos enseña la gracia. Y vamos a Tito, en el capítulo 2. Qué pasaje tan hermoso. Tito 2. Y este bien podría ser un ruego para la iglesia, pero yo sí digo que en una forma muy especial para los jóvenes de la iglesia. Dice en el 11, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia es para salvación, no para pecar, enseñándonos que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¡Wow! Ahí está para masticar, meditar. Pero la gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir una vida en santidad, ocupado de lo que Dios ha preparado para nosotros hasta que Jesucristo venga a recogernos. Y digo que es un ruego especial para los jóvenes, porque están viviendo en un mundo en donde lo que se espera que hagas es fornicar. Y yo les estoy diciendo acá que vale la pena guardarse para el Señor Jesucristo. Y vale la pena guardarse para esa persona preciosa, y ora por ella para que también se esté guardando, con la que unirás tu vida para darle la gloria a Dios. No hay nada más hermoso. Y vamos a hablar un poquito adelante de cómo, es más, de una vez lo hago. Fíjense, esto es conforme a las obras de la carne, lo vimos, ¿verdad? Lo cité ahí en Gálatas 5, es lo que la carne hará cuando le damos el control. Vamos a hacer cosas tenaces, inimaginables, que ni aún se nombran entre los gentiles, como dice nuestro texto. Pero lo que quisiera hacer acá es lo siguiente. Ahí están duros y ciegos ante el pecado, blasfemando el nombre de Dios y contaminándose y comenzando a hacer lo mismo, ¿correcto? Y fíjense, allí no hay gozo, allí no hay paz, allí no hay propósito. Romanos 12, 1 y 2. Tal vez no esperaban ese versículo en este instante, pero les pido que busquen Romanos 12, el 1 y el 2. Y quiero hacer una aplicación acá, tal vez un poco diferente a lo que siempre decimos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que la gracia enseña, por lo que Dios hizo por nosotros, por la salvación tan grande que tenemos, por el amor de Cristo en esa cruz, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo lógico, lo normal, lo que debería esperarse de nosotros y deberíamos hacer, es presentar nuestro cuerpo no al pecado, como hacíamos antes, sino como instrumentos de justicia al servicio de Dios, muertos a la carne. Y yo les digo que allí no habrá ansiedad, que allí no habrá despropósito. Y cuando el cristiano no muere a la carne y vive para los deseos de la carne, vive lleno de ansiedad y de despropósito. Pero cuando nos rendimos a Cristo, cuando tomamos su cruz para seguirle cada día, habrá un propósito grande, habrá una paz inmesurable. Y luego en el 2, quiero que noten algo. Allí habrá gozo, dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, en la llenura del Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, caminando con el Señor Jesucristo por este mundo, habrá gozo a cada paso. No habrá culpabilidad. ¿Y por qué lo digo? Miren, aquellos que tristemente andan en estas cosas, saben de qué hablo. Y todo el mundo dice que es normal y todo el mundo nos impulsa a vivirlo, a hacerlo y todo está bien y nada importa. Pero el cristiano que anda en estas cosas, su corazón, y fíjense qué pena, voy más allá, aún la gente del mundo que se entrega a estas cosas mientras su conciencia está ahí y no se cauteriza, algo le dice que eso no está bien y hay una gran culpabilidad en su vida. Piénsenlo, así es. Porque se supone que es normal. Pero ¿por qué esta culpabilidad? No habrá un corazón partido en 1000 pedazos. Qué tristeza, jovencitas entregadas a la fornicación, hombre tras hombre tras hombre, todas rompiéndoles el corazón. Y cuando llega por fin ese hombre que Dios tenía para ellas, hay un corazón que remendar partido en 1000 pedazos. No habrá ese corazón partido. Su voluntad es buena, es perfecta, es agradable.
Ahora tal vez estás ahí y te sientes tan mal. Sabes que la sangre de Cristo cubre toda maldad, perdona todo pecado. Y la pregunta hoy acá no es ¿qué has hecho? No, Dios sabe ya y murió por eso. La pregunta es ¿qué harás de aquí en adelante? Él es el Dios de las segundas y terceras y cuartas oportunidades. ¿Qué harás de aquí en adelante entendiendo la voluntad de Dios? No es lo que Dios busca ante el pecado. Lo que Dios busca ante el pecado es tan diferente, no es jactancia, no es envanecimiento. Lo dice la pregunta con que termina nuestro texto hoy. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y el desafío acá, iglesia, ya para terminar, es ser como Esdras. Miren el capítulo 10, el versículo 1 del libro de Esdras. Y ya les explico qué está pasando muy rápidamente. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Qué ha pasado? Que después del cautiverio de esos 70 años a causa de su idolatría y pecado, el pueblo vuelve a la tierra. Están levantando el templo y restaurando la adoración a Dios. Y este líder espiritual fiel a Dios se entera de que el liderazgo primeramente y el resto del pueblo se ha entregado a la fornicación, tomando concubinas, además de sus mujeres judías, de entre las mujeres gentiles y yéndose a la idolatría aún. Y este hombre, sin haber pecado, fíjense, no lo pierdan, igual que Daniel, sin haber hecho esas cosas, su corazón se rompe a causa del pecado y llora y confiesa como si él hubiese pecado por él y por el pueblo delante de Dios. Y qué bonito, fíjense, una gran multitud se les une. Qué bonito. Pablo los confronta con un corazón quebrantado, indudablemente los ama. Él fundó esa iglesia y la ama entrañablemente. Y fíjense, a pesar de que escribe palabras bien duras, son palabras de Dios y son palabras de amor. Y noten el cambio en 2 Corintios 7:9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. En otras palabras, el dolor, las lágrimas de Pablo por esta iglesia causaron, como en Esdras, que los corintios se arrepintieran también. Muy probablemente muchos aún lloraran y clamaran a Dios, y Dios les restauró. Que seamos como Finés en Números, capítulo 25, Números 25, ahí al comienzo. Génesis, Éxodo, Números, ¿verdad? Levítico, Números y después Deuteronomio. Cuarto libro de la Biblia. Y noten lo que dice, y ya les explico también el contexto rápidamente. Ya cerrando hoy, en el 25, el versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, Israel ha sido presa de las madianitas por consejo de Balaam, si recuerdan. Y estas mujeres bien seductoras han llegado entre el pueblo conquistando a los hombres de Israel, llevándoselos a fornicar y terminando en adoración a los falsos ídolos de los madianitas. Y entonces Dios trae la plaga y comienzan a morir hombres, mujeres, niños. Y ahí está Moisés y el liderazgo espiritual, llorando y clamando a Dios, doliéndose del pecado y de la muerte de sus hermanos. Y entonces viene este hombre, ¿verdad?, tan tranquilo, Zimri, y entra con su madianita entre el pueblo y todos saben para dónde va y qué va a hacer. Y él jactándose, sacando pecho. Finés se pone en pie, toma su lanza y juzga. Y la muerte se detiene.
20,000 y más personas murieron ese día. A Finés y a Moisés y al Dios del cielo le dolía. A Zimri no. Ahora, ante el pecado que conocemos, pilas, vuelvo a lo mismo, ese abierto y a propósito, ¿nos jactamos y endurecemos de corazón? ¿O amonestamos al hermano, aún sacando la espada en este caso? Buscando el bien de él y de la iglesia, doliéndonos por el nombre mismo del Señor. ¿Cómo respondemos al pecado? Creyentes, ya, para la próxima vez estaremos considerando la disciplina en la iglesia ante la instrucción bíblica, pero por hoy vamos a cerrar en conclusión. Y yo pregunto a la iglesia, a los creyentes, ¿cómo está tu mente, tu forma de pensar en cuanto al pecado? ¿Ves su gravedad? Cristo murió por nuestros pecados, así de grave es. Para Cristo el pecado es grave. ¿Lo es para ti? ¿Te duele tu pecado y el de otros? Pero de verdad, ¿saben? Hay que andar con el Señor para que esto sea así. Ha habido momentos, yo soy muy honesto en este instante, donde el pecado de otros me da como rabia, pero ha habido otros instantes en donde el pecado de otros rompe mi corazón y me lleva a llorar lágrimas amargamente a veces y pedir por la iglesia del Señor. ¿Te duele el pecado? Por mis pecados y aún los de antes de Cristo, aquí y allá derramo lágrimas. ¿Te duele de verdad? ¿O te jactas y lo ignoras? Porque el envanecimiento causa eso. Recuerden, acabamos de tratar el envanecimiento. Y cuando estamos envanecidos, esa es otra señal. Nos jactamos del pecado, endurecemos el corazón, apoyamos al pecador, menospreciamos la iglesia y el liderazgo. ¿Andas envanecido, librando al impío y condenando al justo? Iglesia, vamos a hablar más y más de esto. Hoy hasta ahora la superficie, pero entiéndanlo de una vez. Colombia para Cristo necesita de santidad, no de pecado. Y sin santidad no vamos a lograrlo. Amigo, amiga, tu pecado es real, tan real que llevó al Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario. Su paga es la muerte. No lo pierdas. Y por eso Cristo murió por tus pecados, para pagar el precio de tu maldad. Resucitó al tercer día, venciendo con poder la muerte, para poderte ofrecer hoy, en su muerte, sepultura y resurrección al tercer día, a ti pecador, el perdón de tus pecados y la vida eterna, porque Jesús es la única persona, Dios hecho hombre, que en toda la historia de la humanidad ha tratado con el pecado y la muerte. Y es el único que te puede ofrecer la inmortalidad, la vida eterna en el reino de Dios y la victoria y el perdón total de tus pecados, la victoria sobre el pecado. Pero tú tienes que creer en Jesucristo, tienes que entregarle tu vida a Él, tienes que invitarle a reinar en tu corazón. Él anhela ser el Señor de tu vida y librarte del pecado. Pero es una decisión que tú tomas hoy. Si Dios ha estado hablando a tu corazón, aún acusándote de pecado, pero también mostrándote todo su amor en la cruz del Calvario, en unos segundos, uno de nuestros líderes estará ahí para explicar de la Biblia cómo recibir el amor de Dios, el perdón de pecados, la vida eterna en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Iglesia amada, vamos a orar y nos despedimos hoy. Señor, gracias por lo que hoy nos enseñas. Gracias por el tema que estamos tocando. Gracias por recordarnos la santidad, por recordarnos aún el fruto del envanecimiento, cuán peligroso es, por recordarnos cuánto te duele el pecado y cuánto lo odias. Llevó a Jesús a morir en una cruz. Y Padre, ahora te entrego a aquellos que no te conocen para salvación y tu iglesia para santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, iglesia. Gracias a Dios por su palabra y por todo lo que nos enseña. Si el mensaje que acabas de escuchar de alguna u otra manera inquietó tu corazón, yo te invito a que hagamos una reflexión
y consideres a Jesucristo como tu Salvador. Un permiso que me di hace algunos años y te puedo asegurar que ha sido extraordinario el poder realmente recibirle y vivir para Él. Yo te quiero mostrar de alguna manera, a través de la palabra de Dios, está escrito en la Biblia, cómo nos vemos realmente los seres humanos ante los ojos de Él. Y esta es una gran realidad que tal vez nos cuesta reconocer, pero que se hace necesario que la podamos realmente ver. Y bueno, en Romanos 3, en el verso 10, Dios nos cita algo muy lindo. Y es como está escrito: no hay justo ni aún uno. Y aquí básicamente Dios nos está hablando de nuestra condición. Esto es inevitable, está en nosotros. Y está hablando de la falta o las faltas que hemos cometido a lo largo de nuestra vida, de alguna u otra manera. Y aquí no estamos midiendo si la falta es grande o es chica, ni mucho menos generando juicio a tu vida. Simplemente nos estamos mostrando tal y como somos. No estamos justificados, hemos pecado de alguna u otra manera. Mira un poco más adelante, en el verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos está reafirmando que definitivamente todos hemos fallado, hemos pecado y llevamos esa culpa. Pero algo que definitivamente me marcó y tal vez me dolió muchísimo haberlo descubierto, haberlo comprendido, fue entender que estábamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, excluidos, apartados, no hacemos parte de su familia. Y esto sí que me dio duro, porque si miramos el mundo, tal vez todos podríamos llegar a decir en un momento determinado que andábamos con Dios, pero no era así, no es así. Estamos apartados de Él por nuestro pecado y reconocerlo se hace necesario. Mira lo que nos sigue diciendo en Romanos 6, 23. Y es porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y aquí Dios no nos está hablando específicamente de una muerte física. Nos está hablando de una muerte espiritual. Nuestro pecado no solamente nos distancia de Dios, no nos hace parte de su familia, sino que adicionalmente nos confirma que estamos muertos espiritualmente. Vivos en la carne, pero muertos para Dios. Y qué triste, ¿no? Hasta aquí realmente las noticias no son muy alentadoras. Sin embargo, Dios es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios paciente. Y nos hace saber que hay una puerta tremendamente hermosa. La puerta estrecha, tal vez pocos pasarán por ella, pero bienaventurados los que se den ese permiso de atravesarla. Y Él nos dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El acto más hermoso que un ser humano haya podido hacer por todos, incluso los que no estábamos vivos en ese momento. El acto de amor realmente más valiente, más valeroso, más todo lo que tú quieras que un ser humano haya podido hacer. Jesús murió en una cruz por nosotros y nuestros pecados. Un hecho innegable que dividió la humanidad en dos. Un ser como Dios en carne y hueso que caminó entre los hombres y se colgó a una cruz por ti y por mí, para un día limpiarnos y poder tener una vida nueva. ¡Qué hermoso! Y para ello me voy a regresar un momentico para entenderlo, ¿no? Al verso 6:23, capítulo 6, verso 23 en Romanos. Y en la segunda parte de este versículo es tremendamente poderosa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Él nos dio la oportunidad de limpiar nuestras culpas de alguna u otra manera.
Ya te voy a mostrar qué es lo único que nos pide. Pero quiero que entiendas que con un regalo puedes hacer tres cosas nomás. Uno, rechazarlo. Y tal vez puede ser lo más fácil, porque tenemos algunas prevenciones, algunas situaciones que nos limitan de esa posibilidad de entender que Jesús se colgó a una cruz por ti y por mí. Pero puedes hacer algo más con ese regalo. Lo segundo es pagar por él. Pero si es un regalo, ¿por qué pagar por él? Y aquí quiero que entiendas algo. No son tus obras, no son tus acciones lo que realmente te da esa vida eterna, esa salvación, ese derecho a ser parte de su familia. Así que no tienes que pagar por él. No nos está pidiendo que paguemos por él. Y lo tercero que puedes hacer es recibir ese regalo. Date ese permiso y experimenta la vida nueva en Cristo Jesús, porque sencillamente es maravillosa. Mira lo único que nos pide Él que hagamos. Puede sonar muy sencillo, pero no es fácil, porque no todos estamos listos para ello. Hoy te invito a que lo intentes, a que te des ese espacio de hacer lo que Jesús, de que Dios nos pide que hagamos para poder adquirir esa salvación. Y lo encuentras en Romanos 10, en el verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesar que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Es todo lo que Él nos pide para poder realmente quitarnos de encima todos nuestros pecados, tener una vida nueva y ahora activar una relación con Dios. Realmente empezar a tener un vínculo y a ser parte de su familia. Así que, bueno, si esto te hace sentido, yo te quiero invitar a que me acompañes y hagamos una corta y sencilla oración en donde podamos entregarle nuestra vida a Él. Esta oración es muy sencilla, no es compuesta ni tienes que repetirla una sola vez, creyéndola de tu corazón y entregándole realmente este momento al Señor. Será suficiente para que Él te escuche y te reciba. Así que te invito a que inclinemos nuestro rostro y simplemente sigas las palabras que voy a estar diciendo a continuación. Amado Padre, hoy quiero darte gracias por hacerme comprender todo mi pecado. Hoy quiero darte gracias, Señor, por mostrarme de alguna manera que estoy distanciado de ti, que te necesito y que clamo y ruego a ti, Señor, para que limpies mi pecado, porque creo con todas las fuerzas de mi corazón que un día Jesucristo se colgó a una cruz y derramó toda su sangre para pagar por mis culpas. Y asimismo, creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos para mostrarnos ser Dios. Señor, hoy te invito a que mores en mi vida. Te abro las puertas de mi corazón para que allí te quedes y me des vida nueva, Señor. Esto te lo oro a ti, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, espero que realmente te hayas regalado este momento de corazón y le hayas entregado tu vida al Señor, porque no volverá a ser la misma. Vida nueva para ti ha llegado hoy.